Estamos en directo. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un directo más sobre Domina la colorimetría. Hoy es jueves y nuestro tema es Domina la colorimetría. Quien ha visto la semana pasada la primera clase, hemos hecho una introducción en la colorimetría. Hoy es nuestra segunda clase, segunda aula de colorimetría. Domina la colorimetría, un tema súper importante para nosotros los profesionales. Si quieres ser un colorista profesional, tienes que dominar la colorimetría. Así que hoy es nuestra segunda clase sobre Domina la colorimetría. Dejar claro de que nosotros aquí hacemos como un tema básico sobre colorimetría. No es un curso de colorimetría tan profundo como doy aquí en el centro técnico, como hacemos con los cursos VIPs o cuando tenemos clase con algunos alumnos en conjunto, porque ahí sí profundizamos mucho el tema de la colorimetría. Aquí damos como un resumen, hacemos una apañada y hacemos como cosas más básicas sobre la colorimetría, ¿vale? Dejar bien claro eso, porque un curso de colorimetría necesitamos mínimo 2 días enteros para profundizarnos bien, para enseñar en la práctica la mezcla de productos, cómo fabricar tintes, cómo aplicar una decoloración correctamente, cómo alcanzar fondos de aclaración ideal. Entonces, deciros que aquí es una clase de colorimetría básica, donde estamos empezando la colorimetría desde el cero para empezar a dominar la colorimetría y para empezar a tener más dominio de la técnica, porque la colorimetría realmente es lo más importante si queremos ser coloristas profesionales, si queremos hacer colores ideales, queremos entregar un trabajo de calidad, un trabajo de color de calidad a nuestros clientes. La semana pasada fue nuestra primera clase de colorimetría y hemos hablado un poquito sobre las alturas de tono, sobre la estructura del cabello, la composición del cabello. Hemos visto que la composición del cabello es una cosa, la estructura del cabello es otra, que la estructura del cabello está formada por el córtex, la médula, la cutícula. Todo lo que hace la química, el color en el cabello, las reacciones que tiene y hemos entendido un poquito sobre el fondo de aclaración y todo más. Hoy vamos a profundizar un poquito sobre el fondo de aclaración, sobre los tonos de color, las alturas de tonos de color y cómo elegir el matiz correcto, ¿vale? Yo traje aquí otra vez mis pelitos de colores para que nosotros podamos hablar un poquito sobre altura de tono y nivel de claridad o oscuridad de un cabello natural, ¿vale? Aquí tengo como la escala de colores, aunque esta escala de colores es de la marca de Schwarzkopf, ¿vale? Es de Igor Royal. Y hay algunas variaciones entre marcas, ¿vale? Hay algunas casas que tienen pues un tipo de nomenclatura diferente de otras, ¿vale? En este caso es de Schwarzkopf, lo que estoy enseñando aquí es la de Schwarzkopf y aquí tenemos los colores, algunos colores bases que determina esta marca. En este caso, empezamos de un 3, ¿vale? Que es un castaño oscuro, pero hay marcas que empiezan desde el 1. Hay el 1, que es el negro azulado, luego el 2, que es el negro, el 3, el castaño oscuro, el 4, el castaño medio, el 5, el castaño claro, el 6, el rubio oscuro, el 7, el rubio mediano, el 8, el rubio claro y el 9, el rubio muy claro. Hay otras marcas que tiene el 10, que es el rubio extra claro, y tiene el 11, que es el rubio muy, muy claro, ¿vale? Entonces, esta variación va a ocurrir entre marcas y marcas, ¿vale? Entonces, tenemos que entender muy bien la marca que estamos trabajando para saber el color exacto de cada marca que estamos trabajando.
¿vale? Pero estos son básicamente los tonos básicos que trabajamos, las alturas de tono de un color, de un cabello natural, ¿vale? Entre claridad y oscuridad de un cabello natural. Obviamente, cuando nosotros vamos a trabajar, las reacciones de color no van a ser tan fieles porque va a depender del fondo de color natural en que estamos trabajando, ¿vale? El error de muchos profesionales o de mucha gente que mira la carta de color y cree que si aplicamos un 7 a un color tan oscuro como el mío, va a quedar un 7 fiel. Eso no es cierto, ¿vale? Entonces siempre tenemos que tener en consideración el color natural en que estamos trabajando y el color que va a ser aplicado. Por eso es importante entender el fondo de aclaración de cada color. Entonces sabemos que los colores naturales, los tonos, la nomenclatura de color puede variar de marca a marca. Obviamente de que los números, o sea, un 6 es un rubio oscuro en todas las marcas, un 7 es un rubio mediano en todas las marcas, un 8 es un rubio claro en todas las marcas. Lo que puede variar es aquí en este caso, que aquí el negro es un 3 y luego ya tenemos, bueno, el negro es un 1 y luego ya pasamos al 3 que es el castaño oscuro. ¿Vale? Entonces, esta es la diferencia. En algunas marcas vamos a tener el 1, que es el negro azulado, el 2 es el negro, el 3 el castaño oscuro, 4 castaño mediano y así va, ¿vale? Entonces, esta variación puede ocurrir de marca para marca. Entonces, tenemos que conocer muy bien la marca que vamos a trabajar para entender la nomenclatura que tiene esta marca. En el caso de Schwarzkopf, el punto que viene, por ejemplo, nosotros tenemos 6.1, 7.2 o 7.7. El que viene después del punto, después del coma, va a ser el nuance, va a ser el reflejo que vamos a trabajar. En el caso de Schwarzkopf, que es esta carta que trabajo, hay variaciones de tonos de matices, ¿vale? De reflejos. Es decir, el ceniza sí es ceniza, pero el 2 no es irisado como en algunas marcas pone. En el caso de vela, el violeta es el 6 y hay en algunas marcas que el 6 es rojo. Entonces es súper importante conocer la marca que estamos trabajando, saber la nomenclatura del número que viene después del punto, después del coma, para entender realmente el color que estamos trabajando, porque esto puede ocurrir muchos errores, ¿vale? A la hora de cambiar de color, de cambiar de marca, compramos una marca que a lo mejor, como vela, que el 6 es violeta, compramos de otra marca que el 6 es rojo y ahí podemos equivocar, ¿vale? Entonces, ojo solo con eso sí puede variar. En el caso de Schwarzkopf, el 2 es humo, es decir, es un color bien mate. El dorado es 5 y hay otras marcas, el 5 es rojo, ¿vale? Entonces, esto es donde va a variar. Si nosotros tenemos la carta de color, entendemos qué color es respectivo a cada tono, ya ahí ya vamos a poder hacer un color correctamente, ¿vale? Entonces hay que dominar la marca que trabaja. Elegís una marca. Yo trabajo con Schwarzkopf o con vela, una de las dos marcas. Algunos tonos todavía trabajo con vela porque me da una fidelidad muy grande, ¿vale? Schwarzkopf a mí de cobertura de canas me parece genial. No estoy aquí haciendo publicidad de marca mismo porque no trabajo para ninguna marca, pero os soy sincera con la marca que yo trabajo y basado en lo que yo hago en el salón, ¿vale? Con la marca que yo trabajo en el salón. Entonces, deciros que a mí me gusta trabajar con Schwarzkopf porque me da una fidelidad de color, ¿vale? Pero sí que al principio, como yo llevaba muchos años trabajando con vela, cuando empecé a trabajar con Schwarzkopf me dio un poquito de dificultad en el caso de los tonos, porque tuve que memorizar otra vez los matices, los reflejos, porque cambiaba mucho la nomenclatura de reflejo, ¿vale? Entonces tenemos que conocer muy bien la marca que vamos a trabajar, también saber si son tonos más fríos o más cálidos. Yo la mayoría de mis clientes son de tonos fríos,
con lo cual me he identificado mucho con Schwarzkopf también, Welle Schwarzkopf, porque me dan tonos fríos en el cabello, ¿vale? Deciros que en este caso, o sea, para quien está entrando ahora, estoy explicando algo básico de colorimetría, ¿vale? No es una colorimetría avanzada, porque aquí no puedo, de toda manera estamos todavía en la segunda clase, pero no puedo avanzar demasiado, no puedo profundizar demasiado, porque hay mucha gente que todavía no lo sabe, ¿vale? Entonces, en mis formaciones de colorimetría son 2 días de colorimetría muy avanzada. Y ahí aprendemos no solo sobre color, pero aprendemos los compuestos, los componentes que trabajamos en el color. Sabemos qué metales hay en cada coloración, sabemos los persulfatos de la decoloración, aprendemos a fabricar tintes, aprendemos a manejar muy bien la mezcla de los colores. Entonces, deciros que eso realmente es básico, ¿vale? Entonces, estamos empezando la colorimetría desde el cero para que entendáis un poquito y podáis, pues, empezar a hacer trabajos de coloración en vuestro salón, ¿vale? Luego, por otro lado, sabemos que la altura de tono natural, o sea, si estamos trabajando con colores naturales, tenemos que tener en consideración qué fondo tenemos en el cabello para trabajar. Es decir, cuando vamos a trabajar, en este caso que es el fondo de aclaración, por ejemplo, tenemos que tener en consideración que el fondo de aclaración de un cabello va del oscuro al más claro, empiezan con pigmentos violetas de fondo y va aclarando rojo, rojo anaranjado hasta llegar al amarillo claro, ¿vale? Entonces, esta progresión existe y en el caso es un fondo que tiene cada color, es decir, yo, si podéis ver en la luz, mi cabello se tira como a rojizo, como a cálido, ¿vale? Si no tengo luz, mi cabello está oscuro, está oscuro. Entonces, ¿qué pasa? El reflejo que da la luz cuando transluce la luz en el cabello es el reflejo del fondo de color que yo estoy utilizando. Es decir, si yo utilizo, mira, yo utilizo un 6 y 4, ¿vale? El cabello de 6 y 4 me va a tirar a rojizo sí o sí. Y aún así me tira menos a rojizo porque el 4 tiene más pigmento violeta. Entonces, si yo utilizara solo un 5 de base, en el sol o en la luz me daría el reflejo mucho más rojizo. Ve que conforme muevo el cabello me da un tono u otro. Eso todo es lo que es el reflejo de la luz que va a reflejar en el cabello y me va a resaltar el tono. Entonces, cuando una clienta dice, ay, no me gusta mi cabello, cuando yo miro en el sol, mi cabello se tira rojo o mi cabello se tira naranja. Es normal, esto es inevitable cuando nosotros estamos trabajando con pigmentos artificiales, es decir, cuando aplicamos coloración en el cabello, eso va a ocurrir sí o sí. Infelizmente es así, ¿vale? ¿Por qué? Porque el reflejo de la luz, cuando refleja, el cabello empieza a oxidar con los lavados y va a saltar este tono. ¿Por qué? Porque es el fondo de aclaración respectivo a un 6. O sea, yo tengo una mezcla de naranja con rojo cuando tengo la iluminación. ¿Por qué? Porque yo tengo... Ve que cuando hago así, el cabello ya se queda más oscuro. Porque el reflejo de la luz me hace resaltar y me hace dar una visión. Ve, cuando yo hago así, ya me parece más oscuro el cabello. Pero cuando yo suelto, ya viene el rojizo. ¿Por qué? Porque es el fondo de aclaración del 6 con el 4 que yo utilizo, ¿vale? Entonces, si yo utilizara, yo muchas veces he utilizado el 5 puro, y el 5 puro tiene pigmento más rojo todavía, un rojo más claro todavía. Entonces se me resalta mucho más, me da como un tono muy caoba en la luz, y eso es común, eso es normal. ¿Qué podemos hacer para neutralizar eso? Utilizar los reflejos, los matices a la hora de aplicar el color en el cabello para evitar que se oxide más, pero no va a quitar del todo.
O sea, evita, pero no ameniza, pero no quita del todo. O sea, no podemos evitar, vamos a amenizar, ¿vale? Entonces, cuando una clienta llega en vuestro salón y dice, ay, es que mi pelo al mes se queda anaranjado, una clienta con base 6, por ejemplo, al mes se me queda anaranjado, ¿qué puedo hacer para evitar? Pues mire, para evitar podemos hacer un 6 con un 6-1, pero para evitar no, para amenizar esta oxidación, pero no va a evitar, ¿vale? Porque infelizmente cuando el cabello empieza a oxidar, es una coloración tiene un tiempo de durabilidad y esta coloración va a aclarar y va a oxidar respectivo al fondo de aclaración que de este color, ¿vale? Entonces cuando vamos a aplicar un color, tenemos que tener en consideración que este color va a oxidar. Entonces vamos a utilizar, dependiendo del color que la clienta quiere, vamos a utilizar un matiz para evitar que este color se aclare de una manera que esta clienta no le va a gustar, ¿vale? Entonces, en el caso, si a ella no le gusta un 6 que se oxide naranja, nosotros utilizamos un 6 con 6-1 y eso va a amenizar esa oxidación naranja, pero no quiere decir que no va a oxidar con el tiempo. También tenemos que concientizar a nuestras clientas de que la coloración tiene un mes de durabilidad. Un mes ya las clientas tienen que volver a hacer el color. ¿Por qué? Porque va a ocurrir sí o sí una oxidación, ¿sabes? Entonces es muy importante decir, porque a veces la clienta viene a los 2-3 meses con el cabello y dice, ay, que no me dura el color, es que oxida mucho. No, es que no va a durar. No va a durar porque tiene que tener en cuenta que el color tiene que ser mensual. Yo en mi caso, que tengo muchas canas, yo a cada 10 días pongo color en raíz, ¿vale? Y ahora como estoy buscando aclarar el cabello naturalmente, porque no me quiero hacer mechas, pero quiero aclarar un tono, 1 o 2 tonos, entonces estoy poniendo solamente la raíz, estoy dejando que este color se oxide bastante para ir aclarando gradativamente. Pero a mí no me gustan tonos rojizos, pero es inevitable. Es inevitable porque tengo un color oscuro y la aclaración va a ser, la oxidación va a ser rojiza, va a ser anaranjado, va a ser un tono cálido porque estamos hablando de colores oscuros, ¿vale? Si nosotros vamos a bases más claras, como el caso del 7, por ejemplo, ya la aclaración ya es como más amarillenta, ¿vale? El 7 va a ser todavía un color anaranjado, bien anaranjado, pero es una oxidación más clara, va a ser ya un color más claro. Que quede muy claro que la oxidación del color siempre va a tirar a tonos cálidos, aunque sea un rubio muy claro. Un rubio muy claro va a tirar a amarillo. ¿No ve que las clientes dicen, ay, que mi pelo se queda muy amarillo, está muy amarillo pollo? Aquí en España dice mucho amarillo pollo. ¿Por qué? Porque la oxidación va a ser amarilla. ¿Ve? No tiene ningún neutralizador aquí. Entonces, automáticamente va a saltar el tono cálido. ¿Vale? Esto es inevitable. Podemos amenizar a la hora de aplicar el color, podemos aplicar un color que va a amenizar esa oxidación, pero eso va a ser inevitable, ¿vale? Cuando estamos hablando de aclaración, cuando vamos a aplicar mechas, por ejemplo, tenemos que saber reconocer muy bien el fondo de aclaración que vamos a dejar en el cabello y saber que si una clienta tiene un cabello 4, por ejemplo, un fondo de aclaración 4, mira, aquí, un fondo de aclaración 4, es muy oscuro, muy oscuro todavía, ¿ve? Tiene violeta y tiene rojo, ¿ve? ¿Y qué pasa? Cuando nosotros hacemos unas mechas a un cabello natural 4, el color va aclarando gradativamente, es pasar del violeta rojizo, luego el rojo anaranjado, luego el naranja, luego el amarillo anaranjado y va aclarando. Nosotros para llegar a un nivel 8, por ejemplo, si la clienta tiene un 4, para que nosotros lleguemos a un color 8, por ejemplo, vamos a tener que pasar por todos estos colores, por el rojo, por el naranja, por el amarillo, hasta llegar al color que nosotros deseamos. Y recuerda que en el otro directo hemos hablado de la feomelanina y ahí está la respuesta.
¿no? Que la feumelanina eran tonos rojizos, amarillos a rojizos, ¿vale? Y la eumelanina ya son tonos oscuros, de marrón a negro, ¿vale? Y esto vamos a tener que hacer todo ese proceso. Por eso es importante hacer el test de mechas, para saber si el cabello va a resistir. Porque si una clienta con el tono del mío, por ejemplo, que es un tono de 4, quiere llegar a un color rubio, quiere llegar a un color 8, vamos a tener que remover todo este pigmento de aquí. Tenemos que pasar por la feumelanina y llegar a una eumelanina. Es remover pigmento, remover melanina de aquí. ¿Qué pasa? Que son muchos pigmentos que tienen que ser removidos y muchas veces el cabello no resiste, por eso destruye cabellos, por eso el cabello se queda elástico, como fue el tema de nuestro directo del martes, que por cierto, quien no vio el directo está guardado en mi canal de YouTube también, ¿vale? Priscila Naves o en el Instagram de Viva Linda Europa, ahí están está el directo sobre los cabellos elásticos para quien ha perdido, ¿vale? Bueno, teniendo esto de los tonos bases que tienen esa nomenclatura de color, que puede variar la nomenclatura de color de 1, 2 y 3, de los tonos más oscuros. A partir del 3 básicamente ya no cambia, ¿vale? Que el 3, el 4, el 5, el 6 normalmente es la misma nomenclatura de color. Teniendo esto, tenemos ya los tonos post punto, ¿no? Que es el 7 punto algo, 7.2, 7.3, es decir, el número que viene después del punto es el reflejo que vamos a aplicar en el cabello. Como ahora, si yo quiero un tono menos rojizo, hemos hablado sobre la estrella de color que hemos hablado en la última clase, en la primera clase, la anterior clase, que el tono va a neutralizar el tono contrario, ¿no? En la estrella de color. Entonces, un tono que neutralice el rojo, como hemos hablado, era el verde. Entonces, tenemos que buscar un color o fabricar un color con el tono mate, con el tono verde, para neutralizar esa oxidación indeseada. Ojo, neutralizamos, no vamos a evitar, porque igual, como yo llevo meses sin aplicar coloración en las puntas, es inevitable, el color está cada vez más rojizo, cada vez más anaranjado, porque esa oxidación va a ocurrir sí o sí, mismo porque yo siempre utilizo secador en el cabello y el calor hace que estos tonos se resaltan mucho más, la oxidación ocurre mucho más, como hemos hablado en el directo del martes, que los puentes, los enlaces de disulfuro se rompen no solo con coloración, se pueden romper también con exceso de calor. Entonces, imagínate, si se rompen los enlaces de disulfuro, imagínate los colores del cabello. Se oxida mucho, mucho cuando utilizamos mucho calor de secador, mucho calor de plancha, ¿vale? Luego, hablando sobre matices, sobre reflejos, los números que vienen después del punto, después del coma, son respectivo a punto 1, ceniza, punto 2, violeta, punto 3, dorado, punto 4, cobrizo, punto 5, caoba, punto 6, rojo. Pero no es una regla. Estos tonos que yo acabo de mencionar son los tonos de la mayoría de los fabricantes, son los tonos más normales, que antiguamente era invariable, pero con la tecnología, con el crecimiento de marcas, con la expansión de la industria cosmética, mucha cosa fue cambiando. Y en el caso de Schwarzkopf, por ejemplo, que es la marca que yo estoy trabajando en el momento, es totalmente diferente. Y otro día hablando con el representante estaba diciendo eso, que ahora ya estoy mucho más familiarizada, pero al principio fue una resistencia que yo tuve mucho, porque trabajé muchos años con vela y yo tenía mucha resistencia en trabajar con Schwarzkopf porque me confundía muchísimo los matices, muchísimo, porque en Schwarzkopf el punto 1 es ceniza, pero el punto 2 no es violeta, es humo.
El punto 3 es mate. En el caso de los colores universales, el punto 3 es un dorado. El dorado de Schwarzkopf es el 5. El 5 de vela, por ejemplo, es el caoba. Entonces, ahí es donde no puedo dar una regla, ¿vale? Porque va a haber marcas que el 6 es violeta y el 2 es violeta. En otras marcas, el violeta es el 2. Entonces, cuando vais a trabajar, tenéis que memorizar la marca que trabajáis, tenéis que memorizar la nomenclatura, porque eso puede variar, ¿vale? Y podéis confundir. Entonces, cuando hablamos de tonos, es mejor que hablemos no de números, en el caso de reflejo, no de números, sino de color. Es decir, utilizamos el violeta, utilizamos el dorado, utilizamos el chocolate, utilizamos el mate, utilizamos el verde. ¿Por qué? Porque va a variar muchísimo los reflejos de marca para marca, ¿vale? El reflejo me va a decir el pigmento que predomina. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque podemos meter la pata ahí, ¿vale? Entonces, la altura de tono aclara o oscurece y el reflejo matiza, va a neutralizar el tono. El tono que viene antes del coma, que son los tonos bases, me van a determinar la base del color, y el tono que viene después del coma, después del punto, me va a determinar el matiz del color, el reflejo que vamos a dar en este color, ¿vale? Entonces podemos pues evitar colores indeseados o amenizar que se oxide más utilizando los matices correctos, ¿vale? ¿Cómo saber elegir el matiz correcto? Primero tenemos que identificar la altura de tono actual, es decir, tenemos que mirar, porque ahí entra la matemática del color, que en el curso de colorimetría avanzado yo explico exactamente eso, explico la suma de los colores y explico muy bien lo que es la matemática del color. Entonces tenemos que mirar la altura actual del cabello. Si tenemos raíz natural, ¿cuántos centímetros de raíz tenemos? Si tenemos algún porcentaje de canas, si es un porcentaje alto, si es un porcentaje bajo, si no tiene canas en el cabello, si el cabello es grueso, si el cabello es fino. Todo eso hay que analizar a la hora de elegir un matiz correcto, ¿vale? Luego, identificar el fondo de aclaración que queremos. El fondo de aclaración es lo más importante a la hora de hacer una decoloración, por ejemplo, y a la hora de hacer un color para poner pigmento. El fondo de aclaración, a la hora de poner un pigmento, es eso, por ejemplo. Mira, estamos mirando este fondo de aclaración que tengo aquí ahora. ¿Qué tengo? Un rojo anaranjado, que es el reflejo de la luz, porque realmente cuando yo hago así con el cabello, ¿ve? Los tonos amenizan. La luz está aquí reflejando directamente mi cabello. Y esta luz es la que vemos cuando sacamos selfie, cuando salimos al sol, cuando nos exponemos demasiado a una luz, es este reflejo que va a aparecer, ¿vale? Entonces tenemos que identificar este fondo de aclaración que tenemos, tanto para oscurecer un cabello, tanto para hacer un proceso de coloración, como para hacer un proceso de decoloración. Es decir, identificamos el color actual del cabello, identificamos el fondo de aclaración tanto para oscurecer como para aclarar y vamos a elegir el reflejo que va a neutralizar el tono indeseado. Si hablamos de coloración, tenemos que elegir un reflejo que neutralice este tono. El otro día hemos hablado un poquito, hemos dado como un repasito en la estrella de color y yo os he enseñado que tenía tonos y subtonos, es decir, tiene el morado, por ejemplo, el violeta, tiene el violeta claro, el violeta oscuro, tiene como una escala de color, ¿no? Es una pena que tenga que hacer estos directos desde el Instagram, porque si lo hiciera desde el YouTube, la verdad que es mucho más fácil y mucho más, yo puedo compartir pantalla. Por eso, si estáis viendo este directo, seguirme en el canal de YouTube. En mi perfil tiene la dirección de mi canal. Seguirme ahí porque ahí puedo dar las clases un poco más
con más detalles, ¿vale? Este directo yo lo voy a subir ahí en YouTube, pero estos directos todavía están siendo hechos desde Instagram, ¿vale? Entonces, suscribáis al canal porque ahí puedo compartir una clase más, o sea, más completa con vosotros y explicar más completo. Pero necesito 50 suscriptores porque hemos activado este canal de YouTube y todavía no tenemos suscriptores suficientes para hacer el directo desde ahí. Así que por favor, tenéis en cuenta eso. Si queréis una clase más avanzada, decir a los profesionales que suscribáis al canal. Si no estás suscrito todavía, suscriba al canal de YouTube, porque de ahí podemos hacer una clase un poco más detallada, un poco más rica de detalles. Yo quiero traer un contenido de calidad, pero tenéis que ayudarme para que podamos hacer el directo desde ahí, ¿vale? Entonces, en la escala, en la estrella de color, tenemos los tonos y tiene como una escala. Por eso hay que identificar cuál aquí en el cabello, por ejemplo, cuál es el tono que más se ve. ¿Se ve más rojo o se ve más anaranjado? Si yo veo más rojo, yo tengo que poner más pigmento verde. Si yo veo más anaranjado, yo tengo que poner más pigmento ceniza. Recordar, el ceniza neutraliza el naranja, el verde neutraliza el rojo. Entonces, esto hay que tener en consideración y es ahí donde ocurren muchos errores. ¿Por qué? Porque si yo veo un cabello anaranjado total, anaranjado, y pongo un tono verde, este verde no va a neutralizar el anaranjado. Puede quedar como un color pantano, un color como mugre así, un color raro, ¿vale? Se queda hasta verdoso. ¿Por qué? Porque no es el tono ideal para neutralizar este cabello. Entonces, por eso hay que saber hacer un muy buen diagnóstico. Por eso que elegir el matiz correcto, nosotros tenemos que saber identificar muy bien el color actual del cabello, muy bien el fondo de aclaración que tengo, para poder elegir el reflejo ideal para aplicar en este cabello. En el caso de la decoloración, hablando de color, en el caso si vamos a hablar de mechas, cuando decoloramos un cabello, nosotros empezamos a decolorar el cabello y va pasando por todos esos tonos, ¿no? Primero pasamos por la feomelanina y después llegamos a la eumelanina. ¿Qué pasa? Tenemos que saber identificar muy bien el fondo de aclaración, porque si no identificamos, vamos a meter la pata con el matiz, vamos a equivocar con el matiz. Y es ahí donde ocurre que los tonos platinados se quedan verdosos, que los tonos platinados se quedan como apagados y no tienen luminosidad. ¿Por qué? Porque a veces estamos en un fondo de aclaración altísimo y metemos el ceniza. Hay profesionales que meten el ceniza para todo. Y no puede ser. O sea, podemos poner residual de ceniza para platinar un cabello, pero primero tenemos que neutralizar este amarillo. ¿Y con qué neutralizamos el amarillo? Con el violeta. Entonces tenemos que saber el percentual de amarillo que hay en el cabello y el percentual de residual naranja o el sobrante del ceniza para llegar a un rubio platinado. Tiene que ser un porcentaje muy pequeño. Primero tenemos que neutralizar el amarillo y dejar la sobra de ceniza para que se quede platinado. El error de la gente es poner un 911 para matizar un cabello totalmente amarillo y se queda verde el cabello. Porque amarillo con azul es verde. Entonces, por eso que queda verde, porque aplicamos un color ceniza donde necesitamos neutralizar y el ceniza solo va a ser el sobrante. Eso para hacer un cabello platinado. En el caso para hacer un cabello vanilla, un cabello más blanco, pero sin ser ceniza, sin ser frío, ahí vamos solamente neutralizar el amarillo. Hacemos un fondo de aclaración 9 y 10 sin residual de dorado, porque tenemos que quitar todo el residual de dorado para dejar estos rubios más blanquitos. 9 o 10 sin residual de dorado y luego neutralizar solamente este amarillo. ¿Entiende? Entonces, ahí es donde ocurre el error, porque ponemos demasiado pigmento en un fondo que solo necesitamos neutralizar y no tener sobra de matiz, ¿vale? Entonces, cuando reconocemos el fondo de aclaración, cuando tenemos en consideración
que un naranja es un fondo de aclaración 7. Si queremos hacer morenas iluminadas, tenemos que saber qué tono vamos a hacer de morena iluminada. ¿Por qué, Priscila? Porque si queremos una morena iluminada cálida, tenemos que ir a 6 o a 7. Fondo de aclaración 6 o 7. Es decir, naranja o anaranjado rojizo, ¿vale? O naranja rojizo. ¿Por qué? Porque si vamos un color muy alto, un 9, por ejemplo, para hacer un color, una morena iluminada, luego para pigmentar este cabello nos va a costar mucho más. El cabello va a quedar muy claro, ¿sabes? Entonces, para morena iluminada cálidas, nosotros utilizamos fondo de aclaración 6 y 7. Cuando es una morena iluminada frío, cuando quieren un color miel, pero que no sea muy dorado, porque muchas veces la gente dice, Priscila, yo quiero una morena iluminada, pero yo no quiero que mi cabello se quede anaranjado. Y cuando ellas dicen que no quieren que el cabello se quede anaranjado, es porque ellas no les gustan tonos cálidos. Entonces tenemos que ir a un fondo de aclaración 8. Yo morena iluminada fría, color miel o un color más frío, un marroncito más frío, yo siempre llevo al 8. Aunque después yo rebaje un poquito al 7, yo siempre llevo a un fondo de aclaración 8. ¿Por qué? Porque cuando empiece a oxidar este matiz con el tiempo, si la clienta utiliza mucha plancha, mucho secador, este color oxida, entonces oxida lo más frío posible. Va a ser cálido porque toda morena iluminada es cálida, pero por lo menos no va a oxidar anaranjado, que es el fondo de aclaración de un 6 o un 7, ¿vale? Cuando la clienta quiere un fondo de aclaración, quiere una morena iluminada más cerrada, de fondo cálido o más oscuro, un chocolate negro, ¿no? Que ahora está muy de moda, morena iluminada como chocolate negro. Tenemos que tener el fondo de aclaración, es como que es limpiar un poco el pigmento del cabello, quitar este residual rojo y aplicar luego el matiz para dejar un tono chocolate negro, ¿vale? Si nosotros aclaramos el cabello demasiado, después para poner este tono nos va a resultar muy difícil. Tenemos que prepigmentar y volver a poner color y no hay necesidad. Esto es un error muy común. Yo creo que el error más grande, o sea, de matices o de neutralizar un cabello está en la falta de conocimiento a la hora de reconocer un fondo de aclaración del cabello. Tanto de mechas como depositar pigmento en el caso de la coloración, reconocer el pigmento ideal. Y otra cosa, ojo, porque aquí tengo una luz que me está reflejando directamente aquí en el cabello. Si yo quito la luz, el tono ya se ve totalmente más oscuro. Entonces, eso es lo que tenéis que tener en consideración. Cuando la clienta llega y quiere neutralizar un cabello, es porque cuando ella se saca foto, ¿ve? Cuando cambia el foco, ya cambia el color. Cuando ella se saca foto, ella se ve tonos rojizos, se ve tonos anaranjados, porque a lo mejor está en el sol, está en la playa, se saca un selfie y ve esos tonos anaranjados y no le gusta. Entonces, es de ahí que tenemos que partir para elegir un color ideal. Es preguntar a ella, ¿qué es que no te gusta? Para saber qué tono, qué matiz vamos a neutralizar este cabello, ¿vale? Entonces, luego, nosotros tenemos que entender que no tenemos que buscar un color que nosotros nos gustamos. O la clienta dice, he visto igual que otro día, me pasó una cosa muy fuerte. La clienta hoy en día, vosotros sabéis que con la inteligencia artificial, la gente pone en el chat GPT y cree y pregunta al chat GPT qué le queda mejor. El chat GPT, ella no hace un prompt adecuado, no dice al chat GPT qué fondo de aclaración ella tiene, no dice al chat GPT qué color natural ella tiene, y ella simplemente pone una foto en el chat GPT y dice, yo soy morena y quiero este cabello. El chat GPT pues va a dar la idea que tiene. Entonces la clienta venía, que quería un color frío, quería un color difuminado, ella llevaba ya mechas crecidas, ya estaba con el cabello totalmente oxidado, un amarillo muy con residual anaranjado, y ella quería un tono natural, ver el tono más frío y quería un difuminado. El chat GPT le aconsejó que el difuminar el cabello, el difuminar a la raíz con un 7.3. Ella tiene un 4 de color natural. Y el chat GPT le ha dicho que tenía que poner un 7.3. Y yo le dije, mira, si te pongo un 7.3,
te va a quedar totalmente anaranjado el cabello, no te va, y además te va a levantar el fondo, no te va a hacer nada. Y ella no entendía, y a fin yo le digo, mira, deja que yo haga de mi manera, deja que yo elija el tono, tú me enseñas una foto de cómo quieres y yo elijo el tono. Pero no puede ser que yo tenga que ir a hacer lo que quiere la clienta, lo que me está diciendo la clienta, cuando yo no lo veo coherente. Entonces, que tenéis que tener claro es que yo no elijo un color que me gusta. La clienta no mira la carta y elige un color que le gusta. Ella me dice qué tono quiere y yo elijo el color para ella. ¿Por qué? Porque yo necesito ver lo que tiene ella de historial en el cabello, el resultado que quiere y hacer la suma de color de lo que voy a poner y del color que ella tiene en el cabello. Entonces, yo elijo el color que neutraliza lo que yo veo. Yo no elijo el color que la clienta quiere o el color que veo bonito o que cojo una fórmula por Instagram y lo hago. La semana pasada he hablado sobre eso y lo voy a volver a repetir porque es muy, muy fuerte. Mira, uno de mis videos más viralizados cuando yo subía colorimetría y más guardados eran videos de fórmulas. Era que he utilizado esta fórmula en este cabello y la gente guardaba y la gente compartía y la gente viralizaba. ¿Qué pasa? Que no es la fórmula, es el fondo de aclaración. Si no identificamos el fondo de aclaración ideal, podemos poner la fórmula del Pepito, del Juanito, la que sea, no va a quedar igual y no va a quedar bien. Por eso que yo no elijo un color porque es bonito, yo elijo el color dependiendo del cabello que tengo, dependiendo del color que voy a trabajar aquí. Porque si tengo un cabello tirado a rojo, tirado a verde o tirado a ceniza o lo que sea, yo tengo que trabajar respectivamente al color que la clienta, mirar el color que la clienta quiere y tener en consideración lo que yo tengo para trabajar, ¿vale? Entonces, ojo con eso, es muy, muy importante. Si nosotros entendemos la altura de tono y fondo de aclaración, nunca más vamos a trabajar a ciegas. Siempre vamos a tener esa seguridad de trabajar. ¿Por qué? Porque hemos entendido que la escala de color varía. Tiene residual naranja, tiene residual amarillo, tiene residual rojo. ¿Cuál es el color predominante? ¿Cuál es el color que va a restar ahí? Es decir, tengo que saber el percentual de color que tengo en el cabello para poder neutralizar después. Entonces, cuando nosotros miramos, voy a poner el 721 porque es bonito. No, voy a poner el 721 porque es un color que tiene, que está amarillo y tiene residual de naranja. Entonces, necesito neutralizar este cabello. O un rubio que voy a hacer mechas, un 921. ¿Por qué quiero un 921? Porque deja blanquito. No. Porque el color de fondo de aclaración tiene amarillo y tiene residual dorado. Entonces, por eso ponemos el 921, para neutralizar este tono y dejar el tono blanquito. Tenemos que saber el por qué vamos a aplicar el color. Entonces, yo no elijo el color porque es bonito, yo elijo el color por lo que veo que el cabello necesita, ¿vale? Así que, mira, ya vamos a llegar casi a una hora ya de directo, pasa súper rápido. Y el resumen de directo de hoy hemos hablado sobre el fondo de aclaración, la altura de color, los tonos, las nomenclaturas de color, el tono natural, el fondo de aclaración ideal, el fondo de aclaración que tenemos en el cabello, tanto para colorear un cabello como para decolorar un cabello, ¿vale? El color que aparece, el reflejo que neutraliza o potencia este cabello. Y en el próximo directo vamos a ver tipos de oxidantes, poderes de aclaración y cómo formular correctamente color, decoloración y todo más, ¿vale? Espero que os haya gustado este directo queda grabado también en el YouTube. Decirles que si queréis un directo más dinámico, por favor, suscribáis al canal de YouTube, porque así puedo compartir pantalla, puedo enseñar ejemplos de cabellos, de coloración, de mechas, en fin, etc. Es mucho más fácil, porque si puedo hacer desde el YouTube, puedo compartir con vosotros pantalla, puedo poder hacer la clase más dinámica, la clase más interesante y es más fácil visualmente para después memorizar.
¿ok? Espero que os haya gustado. Nos vemos el lunes. Recordar, los lunes hacemos directos sobre mentalidad. Os cuento un poco mi experiencia de todo lo que ha cambiado en mi vida con el pasar del tiempo, de dejar de trabajar mucho, cobrar poco, a llegar a este nivel que estoy hoy, que hoy ya trabajo bastante menos, pero cobro un precio más justo con el trabajo que yo presto, con el servicio que yo hago, con el trabajo de color o trabajo de tratamiento que yo hago. Os cuento cómo fue este cambio, cómo fue llegar, pasar de cobrar 9 euros un peinado a cobrar 30, 40 euros un peinado, o hablamos de color, de pasar de cobrar 60 euros unas mechas a cobrar 250, 300, hasta 400 euros un trabajo de color, ¿vale? Que no es solo sobre técnica, es sobre mentalidad y también aprendizaje, ¿vale? Y os cuento ahí todo el proceso que he pasado. Quien no conoce, también tengo mi mentoría Crece, que es una mentoría para profesionales, donde acompaño profesionales del mundo de la peluquería que quieren crecer, que quieren pasar de cobrar un precio mediocre o entregar un trabajo mediocre para entregar un buen trabajo y cobrar un precio justo, ¿vale? Y por otro lado, tengo el ebook de colorimetría. En mi perfil tiene todos los productos, los infoproductos que tengo también, así que echáis un vistazo. Y es súper importante pasar por el proceso, aprender, estudiar, cambiar la mentalidad. Nosotros tenemos que entendernos, tenemos que cambiarnos por dentro primero. Luego, entender que hay que aprender, hay que poner en práctica, hay que pasar por el proceso. Muchos quieren llegar hacia la cima de la montaña, pero no quieren subir la montaña, quieren realmente mentalizar y teletransportar y llegar hasta ahí. Nosotros nos comparamos demasiado con otras personas, eso también es un gran error. Nosotros tenemos que empezar ya a construir la vida que queremos y tenemos que dar el paso, no solo estar mirando lo que hacen los demás y frustrarnos, y sí dar el paso. Y en este proceso, pues en la mentoría acompaño a los profesionales y tenemos como una comunidad donde nosotros nos apoyamos uno a los otros, y esto es súper importante. Por eso que es tan importante el tema de la comunidad. Que no está en mi grupo de WhatsApp, también tiene el grupo de WhatsApp. Ahí está también en mi perfil, podéis entrar ahí en el grupo de WhatsApp, que ahí comparto cosas también. Y los martes hablamos sobre los productos. Os cuento los productos que utilizo, las experiencias que tengo, lo que hace cada producto que utilizo y la rentabilidad y todo más, ¿vale? Así que quedaros atentos, tenemos mucha cosa interesante, abordamos todos los temas, mentalidad, productos, y hoy los jueves hablamos sobre colorimetría, ¿vale? Así que no se lo pierdan. Lunes nos vemos, todos los días es a las 8 de la tarde, así que nos vemos lunes a las 8 de la tarde otra vez, ¿ok? Que tengáis un feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Chao, chao.